dijo Agustín, vamos a hablar sobre el sufrimiento y la enfermedad. No suena algo agradable, pero sé que el Señor puede animarnos a través de esto. Les pido que cierren sus ojos y vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier teólogo, antes que cualquier movimiento histórico, gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz para transformarnos, para moldearnos, para hacernos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y te ruego ahora, Padre, que tu palabra obre en nosotros. Te ruego que tu palabra hable a nuestro corazón, a nuestra mente también, pero también a nuestro corazón, a nuestra voluntad, para transformarnos, para movernos a actuar, a depender de ti, a confiar en nuestro Señor Jesucristo y en su obra poderosa. Te ruego, Padre, que traigas consuelo y ánimo a quienes hoy están pasando por aflicción. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo primero que usted le diría a una persona que está sufriendo? Imagine por un momento a un niño que está sin sus padres porque fueron encarcelados por predicar el Evangelio. Imagine a un hombre que pierde a su esposa y a su hijo el mismo día. ¿Qué le diría usted? ¿Qué le diría usted a un creyente que es perseguido por sus convicciones bíblicas? Porque sabe que así debe ser de acuerdo a la palabra de Dios, pero lo persiguen por ello. El apóstol Pedro le escribió una carta a personas que estaban pasando por un gran sufrimiento, por un gran dolor. Y quiero que noten qué es lo primero que le dice a esas personas. Supongo que trajeron sus Biblias, así que abran sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 9. 1 de Pedro 1, 3 al 9. El mensaje que traigo para ustedes se titula Palabras a un pueblo afligido. Palabras a un pueblo afligido. Eso es lo que dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 1, 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes mediante la fe. Ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¿Qué le dirían ustedes a una persona que está sufriendo? Esas tres personas que les presenté al principio, en realidad es una misma persona. Su nombre fue John Flavel. Alejandro nos lo presentó hace un momento, vimos una imagen de él. Un pastor puritano presbiteriano que muchos describieron como un eminente y doloroso pastor. Y lo interesante es que es uno de los puritanos que más escribió sobre sufrimiento. De manera que así como Pedro le escribe a un grupo de personas que están sufriendo, Flavel dedicó gran parte de su ministerio a escribirle a sus oyentes, a sus lectores, sobre el sufrimiento y las tribulaciones. Así que lo que quiero hacer es proclamar el mensaje de Pedro para nosotros hoy y al mismo tiempo mezclar ese mensaje con lo que Flavel tuvo que decir y quiso decir para su gente, para su pueblo, para su iglesia y para sus lectores acerca del sufrimiento. Lo que quiero decirles en esta noche, y espero que este
esta pequeña idea, este mensaje quede acá en sus mentes y quede profundo en su corazón y puedan salir de aquí animados, no solamente enseñados y con gran información muy útil, sino también que sus corazones sean transformados. Quiero decirles que en el sufrimiento nuestro futuro es seguro por la fe. En el sufrimiento nuestro futuro es seguro por la fe. El objetivo de la doctrina, y esto nos lo enseñaron claramente los puritanos, el objetivo de la doctrina es fortalecer a los santos para vivir la vida cristiana. Así que hoy vamos a tratar de mezclar esas dos cosas, tal como lo trataban de hacer los puritanos. Teología, doctrina, sacada de la palabra de Dios y al mismo tiempo vida práctica y aplicación a nuestra vida diaria. En el sufrimiento, nuestro futuro es seguro por la fe. Quiero argumentar ese mensaje con dos razones, que es lo que veo que Pedro hace en este pasaje. Voy a dividir el pasaje entre versículos 3 al 5 y luego versículos 6 al 9. Y las dos razones que nos da Pedro sobre por qué en el sufrimiento nuestro futuro es seguro por la fe, es en primer lugar porque somos guardados mediante la fe, pero además porque somos purificados en la fe. Somos guardados mediante la fe, pero además porque somos purificados en la fe. Comencemos con esa primera razón, porque somos guardados mediante la fe. Pedro le está hablando a personas que están pasando por situaciones muy difíciles. No sé si aquí en Bolivia ustedes lo han experimentado. En mi país, lamentablemente, hemos experimentado muy bien lo que está sucediendo con las personas de esta carta. Versículo 1, son personas expatriadas. Son personas desplazadas. Son personas que han tenido que salir de su tierra por causa de su fe. Y lo primero que les dice es algo que no esperamos. Lo primero que Pedro le dice a estas personas es algo que usted no se imaginaría. Tal vez es la última forma que a usted se le ocurriría comenzar sus palabras para alguien afligido. ¿Cuál es esa primera idea que quiere comunicar Pedro? Simplemente, bendito Dios. Bendito sea Dios. Básicamente como gloria a Dios. Dios es maravilloso, hermanos. Sí, estamos sufriendo. Sí, Dios es maravilloso. Así es como hay que comenzar. Dios es bendito. La pregunta es, ¿cómo puede alabar a Dios en una situación de sufrimiento tan fuerte? ¿Cómo puede decir que Dios es bendito? La respuesta es por la esperanza que ofrece Dios. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. La respuesta por la cual Dios es bendito, ¿por qué Dios es bendito? Aún en medio del sufrimiento, es por la esperanza que nos ha dado. Hermanos, Pedro toma en serio la esperanza que tenemos. Toma tan en serio la esperanza que tenemos que realmente tiene sentido, tiene todo el sentido alabar a Dios aún en medio de sufrimiento y de dolor. Y esa misma seriedad con la que el apóstol Pedro toma la esperanza que tenemos es la que los puritanos ejercieron, aplicaron respecto a la esperanza que tenemos. John Flavel, en un libro que se llamó Token for Mourners, que es como, token es como una cosa que se le da a alguien para cambiarlo por otra cosa. Haga de cuenta unas maquinitas, ¿no? Usted va a jugar unas maquinitas, le dan una monedita, eso es un token. Y con ese token usted puede hacer algo, puede reclamar algo, puede jugar algo. Bueno, ese libro básicamente esto es esa cosa que usted puede reclamar. Si está llorando, si está sufriendo, usted puede reclamar algo con este libro. Eso es básicamente lo que John Flavel quiso decir. Y él escribe esto: la esperanza de la resurrección
debería poderosamente retener la enormidad de las tristezas en aquellos que la profesan. La esperanza que tenemos, la esperanza de resucitar en el futuro, debería ser tan poderosa que debería apaciguar el sufrimiento en medio de las tristezas. En ese mismo libro, él escribe a una madre que ha perdido a su hijo. Y le escribe esto: la resurrección futura de tu hijo de entre los muertos es la base sobre la cual Cristo edifica tu consolación y tranquilidad. Imagínese una mujer que ha perdido a su hijo. En una multitud como esta es posible que alguien haya pasado por algo así. Y lo que este hombre escribe es: la esperanza que tenemos de resucitar es tan fuerte, es tan real, es tan seria, que debería incluso animar a una persona que ha pasado por una situación tan difícil. Incluso Flavel escribe sobre el cielo y dice: cuán trascendente y encantador gozo sobrecogerá los corazones de los santos cuando después de tantos conflictos, tentaciones y aflicciones lleguen a la gloria y desembarquen en el cielo donde descansarán para siempre. No importa cuántas sean las tormentas que hayan navegado o cuántas sean las estrecheces y dificultades que hayan encontrado aquí, al final llegarán a su deseado anhelo y puerto, y entonces el cielo retumbará de sonidos de gozo y aclamación. Hermanos, nuestra esperanza es algo serio. La esperanza que Dios nos ha dado es algo serio, tan serio que tiene la capacidad de producir felicidad, producir gozo, producir paz en medio de sufrimientos y tribulaciones. Por eso Pedro puede comenzar diciendo: bendito Dios. En medio de su sufrimiento, bendito sea Dios, porque nos ha dado esperanza, una esperanza viva. Entonces la pregunta es: ¿por qué esa esperanza es tan valiosa? ¿Qué hace que esa esperanza sea tan valiosa como para animar a una persona en medio del sufrimiento? La respuesta está en el versículo 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Qué hace que esa esperanza sea tan valiosa? La respuesta es que es algo que nadie y nada puede quitar. El versículo 4 está describiendo de una forma poética casi la esperanza que tenemos. Es algo que no se puede marchitar, es algo que no se puede acabar, es algo incorruptible, es algo que nadie puede quitar. Una herencia que no puede acabarse, una herencia la cual nadie nos puede desterrar, una herencia que no pueden arrancar de nuestras manos, una esperanza que va más allá de este mundo. Como decía Martín Lutero, pueden quitarnos tierras, sacarnos de nuestro hogar, pero esa herencia nadie la puede quitar. Eso es una esperanza totalmente diferente a cualquier esperanza que usted pueda tener en este mundo. Porque si usted deposita su esperanza, por ejemplo, en cosas materiales, en tener cosas, posesiones, entonces su esperanza es muy frágil. En cualquier momento le puede ser quitada. Si usted deposita su esperanza en dinero, si usted deposita su esperanza en una persona, esa persona puede morir o se puede corromper. Su esperanza es demasiado frágil. Si su esperanza está puesta en una experiencia o en estatus, entonces su esperanza es demasiado frágil porque en cualquier momento se la pueden quitar. Pero hermanos, la herencia que ofrece Dios es algo que nadie puede quitar. Es algo que no se marchita, es algo que no se corrompe. Es algo que dura para siempre. Entonces, viene tal vez una pregunta más importante. ¿Usted puede tener seguridad de tener esa esperanza? ¿Usted tiene la seguridad de obtener esa herencia? Si usted no tiene seguridad de esa herencia, entonces esa esperanza no sirve para nada. Si usted no puede estar seguro de que la puede obtener,
¿Qué seguridad tenemos de que esa esperanza no nos puede ser quitada? Y aquí nuevamente los puritanos fueron muy enfáticos en la importancia de la seguridad de la salvación. John Flavel responde de esta manera en un libro que se llamaba o se tituló Verdaderamente Santo. Él escribió: tan seguro como que Cristo se levantó al tercer día, venciendo al sello y guardia que había sobre él, igualmente seguro es que la iglesia se levantará superando todas sus tribulaciones. Dígame usted, ¿cuál es la seguridad que usted tiene de que esa esperanza es real? ¿Cuál es la seguridad que usted tiene de que esa esperanza no le será quitada? La respuesta de Pedro, versículo 3, es clara. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante ¿qué? La resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, la resurrección de Jesús es lo que asegura que esa esperanza es real y no nos será quitada. La obra de Cristo no es teoría. La obra de Cristo no es simplemente religión. No es simplemente algo que creemos. Es algo que sucedió y que tiene un efecto real y poderoso en todos nosotros. Tenemos esperanza y esa esperanza es segura porque Cristo resucitó. Usted puede saber que va a haber resurrección al final porque Jesús resucitó. Usted puede saber que la muerte no va a ser capaz de mantenerlo en sus garras por el resto de la eternidad, porque Jesús de Nazaret resucitó. Hermanos, necesitamos con urgencia entender la centralidad funcional del Evangelio en nuestras vidas. El Evangelio afecta directa y profundamente nuestra vida diaria. La resurrección de Jesucristo es verdadera seguridad para tener esperanza en medio del sufrimiento. Nuestra esperanza es una realidad comprada, una realidad segura. Entonces viene una pregunta aún más importante. No solamente, ¿qué es lo que hace que Dios sea bendito en medio de los sufrimientos? Es que tenemos esperanza, muy bien. Pero, ¿esa esperanza es segura? Sí, esa esperanza es segura, porque Jesús resucitó. Pero aquí viene una pregunta incluso más importante. ¿Y usted cómo sabe que esa esperanza es para usted? ¿Usted cómo sabe que esa esperanza es algo que usted puede tener? Que es para usted. Porque sí, muy bonito, es como ver un comercial de un iPhone. iPhone 14, ya salió al mercado. Yo no sé si aquí en Bolivia lo pueden tener, en Colombia no lo pueden vender por una cuestión de 5G y no sé qué cosas. Entonces, grave, el que quiere iPhone 14 no lo puede tener. Pero es justamente eso, usted ve el comercial y dice, wow, yo quiero eso. Sí, pero usted no lo puede tener. O usted piensa en sus finanzas, piensa en cuánto dinero tiene en su cuenta y no puedo. Eso sería maquiavélico de parte de Pedro, ¿no les parece? Miren, tenemos una esperanza preciosa, incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos. Jesús resucitó por eso, pero ustedes no la pueden tener. ¿Usted cómo puede saber que usted puede tener esa esperanza? La respuesta la da el versículo 5. En realidad el versículo 4 termina con esta idea, reservada en los cielos para ustedes, para ustedes. Ahora, ¿qué caracteriza a ustedes? ¿Qué caracteriza a esos ustedes? Versículo 5, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Es por la fe. Si usted cree en Jesús, si usted ha depositado su confianza y esperanza de salvación en lo que Jesús hizo en la cruz, en su muerte y su resurrección, si usted ha confiado en Él para ser perdonado y tener vida eterna, entonces usted puede saber que esa esperanza es suya. Y eso es justamente esa
seguridad de salvación. Un autor llamado R.M. Hawkins, que habla bastante de los puritanos, erudito en la teología puritana, dice que la doctrina de la seguridad de la salvación era de vital importancia para la teología de los puritanos. Esto decía Thomas Watson, por ejemplo: la seguridad de la salvación levanta los corazones en sufrimiento. Capacita al cristiano para soportar pruebas con paciencia y alegría. La seguridad de la salvación da la luz del consuelo en aflicción. El que tiene seguridad de salvación puede regocijarse en tribulación. Claro, usted puede saber que esa esperanza es suya. No solamente que hay una esperanza por allá lejos, que usted no sabe si puede tener. Usted puede saber que esa esperanza le pertenece. ¿Cómo funciona esa seguridad? ¿Cómo funciona la seguridad de la salvación? No, el apóstol Pedro no está hablando de estar seguro de su fe, como confiar en su propia confianza. Ese no es el punto acá. Eso en realidad suena ridículo. Es como si usted se sube a un avión y confía en que el avión no se va a caer por su confianza en que el avión no se va a caer. Eso no tiene sentido. Nosotros no confiamos en nuestra fe. Confiamos en el objeto de la fe. Confiamos en que Cristo es suficiente para salvar, que su obra es poderosa, suficiente, capaz para salvarnos. Como dice la Confesión Bautista de Londres: y aunque surjan y les azoten a los santos, a los creyentes, muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. Es decir, imagínese usted en una corriente de agua y usted aferrado a una roca. Usted no está confiando en su confianza en la roca. ¿Usted en qué está confiando en ese momento? En la roca. Esta roca es tan fuerte que me puede sustentar. De manera que confiamos en el mismo poder de Dios para sustentar nuestra fe. Y eso es lo que dice el versículo 5. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hermano, ¿qué asegura que usted mañana va a ser creyente? ¿Qué asegura que usted mañana va a confiar? ¿Qué asegura que usted va a salir adelante en medio de esta tribulación que de pronto está viviendo? ¿Qué asegura que usted va a seguir siendo cristiano en medio de estas dificultades? La respuesta de Pedro es: Dios está comprometido con sustentar nuestra fe. Dios es poderoso. No les estoy diciendo confíen en su propia fe, confíen en su propia confianza. Pedro nos está diciendo: confíen en el que es capaz de sustentar nuestra fe. Confíen en el que obró para salvarnos. Así que en medio del sufrimiento, nuestro futuro es seguro por la fe. Si usted está hoy pasando por sufrimientos, dificultades, aflicciones, usted puede tener seguridad porque su futuro es seguro por la fe. Hay una esperanza que Cristo compró por su resurrección y es segura. Pero además, y este es nuestro segundo punto, porque somos purificados en la fe. No solamente somos guardados por la fe, sino que somos purificados en la fe. Versículos 6 al 9. Hasta ahora hemos hablado de las aflicciones de la siguiente manera: como un obstáculo que la fe logra superar. Hasta ahora eso son las aflicciones. Las aflicciones son como un obstáculo que si usted confía en la obra de Cristo, usted va a poder sobrepasar. Y eso es verdad hasta el versículo 5, pero el apóstol Pedro quiere mostrarnos algo más. Quiere mostrarnos de hecho algo más interesante, mucho más profundo que eso. Voy a resumirlo de esta manera. Las pruebas no son simplemente obstáculos para nuestra fe.
las pruebas, los sufrimientos son medios para que nuestra fe crezca. John Flavel llamaba a las aflicciones de los creyentes aflicciones santificadas, porque no son un obstáculo, son un instrumento para el fortalecimiento de nuestra fe. Mire lo que dice el versículo 6, en lo cual, en esa salvación, en esa fe, en esa salvación final del versículo 5, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Si ustedes pueden tener gozo por la salvación que es de ustedes en Cristo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y esas tres palabras se introducen ahí para preguntarnos, ¿qué está diciendo? Si es necesario. ¿Cómo así que es necesario? Yo pensé que las pruebas era algo que tocaba vivir. El sufrimiento era algo que tocaba enfrentar en este mundo, porque este mundo... Pero ¿es necesario? ¿Es algo que Dios quiere hacer? La respuesta de los puritanos es sí, Dios es soberano. Si algo nos puede quedar del legado puritano, es su confianza en la providencia de Dios. Flavel le dice a sus lectores de esta manera, en cuanto a las aflicciones de todos los tipos, incluso las más grandes y fuertes, por la influencia de la providencia divina, obran un gran bien a los santos. Es decir, esas aflicciones, por más fuertes que sean, obran un gran bien a los santos. Y esto no solo como la ocasión para ese bien, sino como instrumentos y medios de ese bien. Es decir, las aflicciones funcionan como instrumentos para que usted obtenga ese bien que Dios ha determinado para usted. La soberanía de Dios es una doctrina fundamental para enfrentar el sufrimiento, porque da propósito al sufrimiento. Dios lo considera necesario. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es el propósito del sufrimiento en cada uno de nosotros? ¿Para qué sufrimos? Versículo 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Una ilustración que conocemos muy bien. ¿A qué se parece la fe? La fe se parece al oro. ¿En qué se parece la fe al oro? Bueno, el oro tiene que pasar por un fuego, por temperaturas muy altas, ¿para hacer qué? Para ser purificado, para ser refinado. Igualmente la fe. Lo que Pedro está diciendo es algo que, si usted es creyente de hace un buen tiempo, usted lo ha meditado muchas veces. La fe necesita ser probada para mejorar, para ser purificada. Yo sé, es algo muy fácil de decir y es algo muy difícil de experimentar. Por supuesto. Pero Dios usa soberanamente los sufrimientos de sus hijos con el propósito de purificar nuestra fe. ¿Cuál es exactamente esa purificación? ¿De qué se trata esa purificación? Miren el versículo 8. A quien sin haber visto, ¿quién? A Jesucristo. Porque nuestra fe es purificada para que sea alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. A quien sin haber visto ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él. Y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. La purificación de nuestra fe es evidente cuando en medio del sufrimiento usted simplemente ya no encuentra otra cosa más que hacer que arrodillarse y buscar a Cristo. Y anhelarlo. Y desear que vuelva, por ejemplo.
y desear que Él obre y recordar su obra y tratar de encontrar fuerza en el Evangelio de Jesucristo. Eso es una fe que está siendo purificada. Charles Spurgeon escribió sobre una vez que él estuvo en el hospital. Spurgeon no era puritano, pero voy igual a citarlo. Estuvo en el hospital, él sufría de la gota y varias veces tuvo un gran dolor por causa de esa enfermedad. Y él escribió esto: estaba en la clínica y esto sucedió. Cuando hace algunos meses estaba atormentado por el dolor en un grado extremo, de tal manera que ya no podía soportarlo sin gritar, pedí a todos que salieran de la habitación y me dejaron solo. Y entonces no pude decir a Dios más que esto: tú eres mi padre y yo soy tu hijo, y tú como padre eres tierno y lleno de misericordia. No podría yo soportar ver a mi hijo sufrir como me hace sufrir a mí. Y si lo hubiera atormentado como yo lo estoy ahora, haría lo que pudiera para ayudarlo y pondría mis brazos debajo de él para sostenerlo. ¿Esconderás tu rostro de mí, Padre mío? ¿Impondrás todavía una mano pesada y no me darás una sonrisa de tu rostro? Así lo supliqué. Y me aventuré a decir, cuando me tranquilicé y volvieron los que me vigilaban: nunca más tendré tal dolor desde este momento, pues Dios ha escuchado mi oración. Yo no sé si usted alguna vez le ha hablado a Dios así, pero en medio del sufrimiento es cuando nuestras conversaciones con Dios son más genuinas. Es cuando nuestra fe en Cristo es más real. Es cuando la obra de Cristo es nuestro único recurso, porque no hay más. Ya no hay más, sino esa esperanza gloriosa que Cristo ha comprado en la cruz y al tercer día al resucitar de entre los muertos. Ya no son oraciones adormiladas, ya no es la mecánica de orar por la comida. Es un ruego sincero a nuestro Dios. Eso es lo que está describiendo el versículo 8. A quien ustedes ahora no ven, pero lo aman. ¿Por qué lo aman? Porque están sufriendo y es lo único que les queda. Y su fe está siendo purificada por medio de ese sufrimiento. Brian Cosby escribió un libro que se titula Sufrimiento y Soberanía. Y es básicamente un entendimiento general de la teología del sufrimiento de John Flavel. Y él dio 8 razones por las que Dios decreta el sufrimiento en sus hijos. Voy a decirlas rápida. Si alguien después quiere anotarlas, entonces me busca la salida y con gusto se las repito. Dios nos pasa por sufrimiento para revelar y mortificar nuestro pecado. Dios nos pasa por sufrimiento para producir piedad y fruto espiritual. Dios nos pasa por sufrimiento para revelarnos su propio carácter. Dios nos pasa por sufrimiento para ayudarnos a renunciar a lo temporal por lo eterno. Dios nos pasa por sufrimiento para producir en nosotros una fe sincera, guardada de la hipocresía. Dios nos pasa por sufrimiento para animarnos a la comunión con Él a través de su palabra, la oración y las ordenanzas. Dios nos pasa por sufrimiento para ser testimonio ante el mundo. Y finalmente Dios nos pasa por sufrimiento para cultivar una comunión mayor con Cristo, el gran siervo sufriente. Y esa última es exactamente lo que Pedro está diciendo. Ahí es cuando Cristo se vuelve más valioso, más deseable, más necesario. No lo ven, pero lo aman. No lo ven, pero creen en Él. Y entonces sucede el efecto final de las pruebas del sufrimiento, versículo 9. Obteniendo como resultado de su fe, de esa fe probada, de esa fe que ha pasado por sufrimiento, la salvación de sus almas. Hermanos, si ustedes están pasando por dificultades, sufrimientos, pruebas en este momento, ustedes pueden saber que Dios está comprometido con salvarlos. Cuando un creyente pasa por sufrimientos, lo que está experimentando es el compromiso de Dios con la salvación de su Hijo. Hermanos, en medio del sufrimiento,
nuestro futuro es seguro por la fe. Y si hay entre nosotros alguien que no tiene esta fe, solo quiero animarlo a considerar esto. Si usted no tiene esta fe en el Evangelio de nuestro Señor, sus sufrimientos carecen de propósito. ¿Usted cómo explica que esté sufriendo? Todos sufrimos, todo ser humano en esta tierra sufre. ¿Cómo explica usted ese sufrimiento si no es por el propósito soberano y providencial que Dios le da a nuestros sufrimientos, comprado por la sangre de Cristo, sellado por su resurrección, para llevarnos un día a esa esperanza y esa herencia eterna? No tiene sentido. ¿Cuál es entonces el legado puritano en el sufrimiento? Es la aplicación práctica de la palabra de Dios y la doctrina bíblica a nuestro sufrimiento y dificultades. Tenemos esperanza eterna que no se marchitará, comprada por Cristo y su resurrección. Dios es soberano para sustentar nuestra fe y darnos seguridad en medio del sufrimiento. Dios usa el sufrimiento como un instrumento para nuestro bien, para fortalecer nuestra fe y hacernos confiar en Cristo más profundamente. Y finalmente, el sufrimiento Dios lo usa para llevarnos a la salvación final, de manera que un día usted se pueda levantar y su fe sea para alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hermanos, no desprecien el sufrimiento santificado que Dios trae sobre ustedes, porque el sufrimiento es seguro o produce seguridad por la fe. En el sufrimiento nuestro futuro es seguro por la fe. Quiero terminar con un poema de Flavel sobre el sufrimiento. Él escribió esto: este mundo es un bosque en el que día a día osos, lobos y leones buscan su comida. A su alrededor pobres y débiles ovejas son apacentadas y en sus corrales guardadas. Las bestias rugen sobre nosotros, pero están atadas. Nuestro pastor es el guardián, él cuida nuestra manada. ¿Por qué entonces deberíamos temer? Vemos a las bestias, es verdad, pero seguros en las manos de nuestro guardián. Aquel que incluso el bravo mar ha puesto límite, las bocas de las bestias puede cerrar. Duerman tranquilas en el bosque, débiles ovejas. Ustedes reposan bajo el cuidado del que sus ojos nunca cierran. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego, Señor, que tu palabra, la teología profunda de tu palabra, nos ayude a vivir, como escuchábamos antes, que la teología sea esa doctrina para ponerla en práctica en nuestra vida día a día. Te ruego, oh Dios, que lo que aprendemos de hombres que usaste en la historia para bendecir a tu pueblo con doctrina profunda, pueda impactar nuestros corazones para aplicar esa verdad, para adorarte, para exaltar tu nombre, para confiar en ti, aún en medio de las más profundas dificultades. Te ruego que mis hermanos hoy salgan de aquí animados, consolados, fortalecidos con tu palabra, que ellos encuentren ánimo y consuelo en las verdades profundas que tú has revelado. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo y por tu palabra. En su nombre. Amén. Señor los bendiga, hermanos.